A partir de la Segunda Guerra Mundial surgen dos bloques hegemónicos muy claros. Uno encabezado por la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas y otro encabezado por Estados Unidos, donde estaba Europa. Todo esto fue así hasta finales de la década de los 80, cuando el bloque socialista se derrumba y queda un solo bloque hegemónico encabezado por Estados Unidos. Todos recuerdan de Fukuyama el fin de la historia. Hoy vamos a hablar con el general Pascualino Angiolillo si ese bloque hegemónico que sucedió dirigido por Estados Unidos está o ha llegado a su fin. Y eso es lo que está creando las fricciones entre diferentes bloques. Saludos, amigo, esta es la Pepa en la geopolítica. Y hoy volvemos con el general Pascualino Angiolillo. Saludos, Pascualino, los micrófonos de la Pepa y las cámaras son tuyas. Muchas gracias, Tito Olivo. De verdad que es un gusto estar de nuevo compartiendo contigo, con tu extraordinario equipo de trabajo de la Pepa. Un saludo para el digno pueblo de nuestra querida República Dominicana y para todas los usuarias y usuarios que se conectan en tu programa, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos, que también se está conectando con este gran programa que tú realizas con tu equipo de trabajo. Bueno, muy interesante tu pregunta. Estamos entrando en unos nuevos tiempos donde ese poder hegemónico de los Estados Unidos no es el mismo que para la época que tú mencionas, cuando existía ese unipolarismo. Primero, sería interesante entender o definir qué es hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Los diccionarios definen hegemonía como supremacía, dominio que un Estado o un grupo de estados o ideas se ejercen sobre otros, ya sea en términos políticos, ya sea en términos económicos, ya sea en términos culturales y también en términos militares. Y para poder tener la hegemonía es necesario algunas condiciones. Hay que tener un liderazgo, hay que tener una preponderancia. Generalmente esa preponderancia, históricamente la vimos, viene fortificada con el poderío militar, que de alguna manera se hace disuasivo para poder imponer la voluntad. Entonces, esa hegemonía es lo que le permite al actor el poder influir en el resto de los actores de un conjunto, en este caso la comunidad internacional. Entonces, el interesante tema de tu espacio el día de hoy, ha perdido hegemonía los Estados Unidos en Norteamérica. Bueno, yo estoy convencido que sí, mi querido hermano Tito Olivo. No sé si me copias. Sí, claro. El objetivo es ese, aclarar, porque hemos visto que en el tiempo, últimamente, Estados Unidos viene perdiendo hegemonía y han surgido dos bloques hegemónicos más a partir del bloque hegemónico de Estados Unidos. Está ese bloque hegemónico que mantiene Rusia con Irán y esa parte de el Asia, Euroasia, y también está el bloque hegemónico que dirige China y que controla China. Pero esos dos bloques hegemónicos, en tanto el de China como el de Rusia, pues se interrelacionan porque saben que si uno permite que
el bloque hegemónico dirigido por Estados Unidos se imponga, pues inmediatamente el otro va a ser anulado. No sé cómo lo entiende usted, mi mayor general Pascualino Angiolillo. Sí, nosotros, bueno, en mi opinión muy particular, yo el concepto de hegemonía lo vinculo mucho, fíjate que el diccionario lo define como supremacía o dominio. Entonces, que trata de ostentar un grupo de estados, un grupo de actores, una idea. Y automáticamente la interpretación del concepto pareciera que el concepto de hegemonía se impone, y si hablamos del derecho internacional, se impone inspirado bajo una teoría del realismo político. O sea, el realismo político, los intereses personales de ese actor por encima de cualquier otra cosa. En cambio, cuando se habla del otro bloque, de las potencias emergentes, en este caso Rusia, China, Irán, ese concepto yo no lo vinculo a esos bloques de poder, porque son potencias emergentes no imperialistas, no injerencistas, por lo tanto ellos no tratan de imponer sus ideas, no tratan de imponer sus criterios, no tratan de dominar, sino simplemente tratan, bajo otra teoría que es el realismo político, tratan simplemente de desarrollar una sinergia donde un grupo de elementos de un conjunto, que en este caso es la comunidad internacional, trabajen en función de un interés particular, en este caso la paz internacional y el bienestar de los pueblos. Entonces, a pesar de que taxativamente el concepto de hegemonía no habla de lo que yo te estoy explicando, pero cuando tú analizas las categorías que involucra el concepto de supremacía, el concepto de dominio, esos conceptos no están incluidos en los proyectos nacionales, en las constituciones nacionales de estas potencias emergentes. En cambio, cuando nosotros analizamos el día a día de la política exterior norteamericana, sin duda alguna nosotros vemos que su papel como hegemón, como lo decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez, el policía del mundo que trata de imponer, utilizando elementos económicos, elementos culturales, elementos políticos y elementos militares, trata de imponer sus criterios, pareciera que a la fuerza, utilizando esa disuasión negativa, porque también nosotros podemos hablar de disuasión positiva. ¿Ha perdido hegemonía? Por supuesto que ha perdido hegemonía. Me imagino que en el transcurso del programa tendremos que hablar de algunos organismos de integración regional con algunas datas interesantes, algunas características geoestratégicas y geopolíticas interesantes que nos permiten a nosotros argumentar que sí han perdido hegemonía. Si no, bueno, vámonos inmediatamente a la reciente cumbre el día 6 y 7 de julio de los BRICS, donde nosotros prácticamente estamos observando la conformación de un bloque de poder que bueno, agrupa casi que un 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Imagínate tú ese número tan importante. Ocupa un 36% del territorio global, ese grupo de países, esos 11 países del BRIC, y bueno, agrupan un 50% de la población mundial. Entonces fíjate que esa unipolaridad del hegemón Estados Unidos junto a sus pocos aliados se ha visto ya, la correlación de fuerzas se ha visto influenciada por un mecanismo de integración nacional mundial que surge como respuesta a aquel hegemón que trata de imponer su supremacía y su dominio. Y no hablemos de la Organización de Cooperación de Shanghái, que prácticamente es la que contrarresta las influencias que trata de ejercer los Estados Unidos a través de la OTAN. Y a pesar de que nosotros vemos 9 miembros, la Organización de Cooperación de Shanghái posee 9 miembros fijos, activos, posee 3 observadores y posee 9 socios de diálogo. Bueno, pero cuando nosotros analizamos quiénes integran ese organismo de cooperación regional, que es el más grande del mundo, lo integra el 80% de Euroasia, los países que conforman la Euroasia. Y su influencia en el hegemón, bueno, aportan un 40% de la población mundial cuando se agrupan
las poblaciones de esos países. Y bueno, para los últimos cortes, creo que del año 2023, la Organización de Cooperación de Shanghái tenía un PIB mundial de 35%. Entonces, imagínate tú, cuando por un lado vemos que el PIB mundial del BRICS reúne un 40% y el de la Organización de Cooperación de Shanghái reúne un 25%. Por supuesto que hay países que se repiten en ambas iniciativas regionales, como es el caso de India y de Irán, pero vemos que hay una influencia importante que está logrando que el multipolarismo, que es la estrategia de la geopolítica internacional de aquellas potencias emergentes que con un modelo totalmente diferente, inspirado una teoría completamente contrapuesta a la teoría que rige los destinos de la política exterior norteamericana, que es el realismo político, en el caso de Estados Unidos. No, estos otros mecanismos de integración que surgen como una alternativa se inspiran en el realismo político, el construir un mundo en paz y en equilibrio, evitar las guerras y las confrontaciones y bueno, tratar de imponer una racionalidad ante el hegemón irracional que, utilizando mucho su poderío, su supremacía, sobre todo económica y militar, trata de imponer su criterio y trata de imponer sus intereses por encima de cualquier cosa. Sí, muy buenas las explicaciones que has dado, pero sí vemos que esa política de desarrollo y de contención que han desarrollado diferentes estados, como el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Irán, han llevado a confrontaciones directas con Estados Unidos o indirectas, porque hay guerra proxy, en unos casos directos, como fue el caso ahora mismo entre la guerra proxy que estaba desarrollando Estados Unidos a través de Israel a Irán, pero también la guerra proxy que Estados Unidos ha financiado hacia Rusia en Ucrania, y que la guerra proxy que se estuvo dando entre Irán e Israel, Estados Unidos jugó ya en última instancia, en esa llamada guerra de los 12 días, jugó un papel muy importante porque fue y bombardeó los 3 lugares donde ellos decían, desde hace 30 años está diciendo Israel, que Irán tiene ya casi la bomba atómica, pero Irán pertenecía al organismo o la Organización de Energía Nuclear, la que verifica que ese país no es nuclear. Sin embargo, Israel, que desde hace 30 años con Netanyahu viene diciendo, no forma parte. Y Carter había dicho hace ya unos cuantos años que Israel tenía 300 bombas atómicas y ahora se cree que puede andar alrededor de 500. Entonces, esa fragilidad que se va dando en diferentes bloques y esos enfrentamientos, ¿no cree usted que es por la pérdida de hegemonía que va teniendo Estados Unidos en diferentes áreas? Y como decía Gramsci, un mundo que está naciendo, un nuevo mundo que está naciendo y otro que no termina de morir. Interesante, Tito. Para uno poder ejercer la hegemonía requiere de muchos elementos, hay muchas variables que te permiten a ti ejercer la hegemonía. Y las variables son de carácter geopolítico, geoestratégico. Son los recursos vitales, son los lugares estratégicos de gran valor estratégico donde se trasladan, se transportan esos recursos vitales. Son las necesidades en comparación con la capacidad de producir un recurso vital. Entonces, como te lo decía yo en el último programa, nosotros también hay que tomar en consideración en este análisis, hay que tomar en consideración otras variables. Nosotros estamos entrando a una era en la cual el hegemón, que generalmente es el que trata de concentrar el poder político, el poder económico, el poder militar, el hegemón requiere del consumo de múltiples recursos.
del acceso a múltiples recursos. Y cuando nosotros analizamos la data objetiva, de manera objetiva del hegemón, nosotros nos damos cuenta que el hegemón está en crisis, está en una crisis energética muy profunda. Fíjate que es tanto así, ellos lo sabían en sus escenarios futuros, que ellos construyeron unos tanques subterráneos en Luisiana y en Texas para de alguna manera almacenar grandes cantidades de petróleo. Creo que tienen tanques donde tienen una capacidad de 714 millones de barriles. Estamos hablando de una suma en metros cúbicos de casi 113.500 millones de metros cúbicos de petróleo. ¿Por qué tú crees que un hegemón comienza a construir tanques subterráneos para guardar petróleo? Porque en sus pronósticos y en su escenario futuro saben de que van a tener grandes dificultades para poder accesar a ese recurso vital, que para ellos, como una potencia industrial, en esa revolución industrial donde ellos quieren imponer su supremacía, necesitan consumir una gran cantidad de energía: petróleo, gas, minerales estratégicos. Bueno, fíjate las debilidades del hegemón. El hegemón tiene actualmente, tú te metes en la página web de la oficina del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y creo que en el último informe que ellos abren, ellos permiten que uno visite la página. El 13 de junio del 2025 yo visité la página y ellos reportaban que tenían una reserva de 402,3 millones de barriles de petróleo. Y cuando uno analiza cuál es el consumo de ellos está en el orden de los 20,3 millones de barriles de petróleo por día. Y su producción casi que es insuficiente, están produciendo casi que lo que consumen. Eso es un riesgo, cuando la curva de producción-consumo está casi que sobremontada, indudablemente se disparan las alarmas. Bueno, esos 402,3 millones de barriles que ellos actualmente reportan en sus tanques subterráneos, le alcanzan para 20 días de reserva a la hora de un conflicto militar. Entonces el hegemón trata de alguna manera, de manera desesperada, proyectar su poderío militar, político, económico hacia esas zonas donde se garantiza el control de las reservas de petróleo, de los flujos por donde transitan las embarcaciones que le llevan petróleo y energía, para poder seguir sobreviviendo. Y esas guerras proxy, donde ellos inicialmente tratan de no aparecer de manera transparente, sino utilizando países como elemento proxy para hacer la guerra, como tú bien lo dijiste, en el caso de Israel contra Palestina y contra Irán, y en el caso de Ucrania, o en el caso de la OTAN, que utiliza a Ucrania contra Rusia. Simplemente son estrategias del hegemón para poder sostenerse con esas variables que son indispensables para poder tener el dominio y el control mundial, que lo han venido perdiendo y lo van a seguir perdiendo. Yo te puedo comentar, nosotros en Venezuela le llamamos brazadas de ahogado, cuando un actor estratégico de manera desesperada empieza a desarrollar una serie de acciones irracionales, como en este caso el bombardear unilateralmente a un país simplemente por manejar una información errónea que no ha sido ni siquiera revisada en mecanismos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y simplemente, bueno, yo tengo información de que tú tienes instalaciones que están generando más destrucción masiva, y yo aprieto un botón y salen unos mecanismos a bombardear a un país independiente, soberano, que está cumpliendo con las normas de derecho internacional al estar bajo el manto protector de la Oficina Internacional de Energía Atómica. Entonces, esas acciones irresponsables de hacer la guerra para tratar de imponer su supremacía es una muestra creciente que está perdiendo espacio. Si nosotros vamos a nuestro terreno, Tito, que es interesante porque estamos aquí interactuando entre dos países hermanos como es República Dominicana y Venezuela, y están conectados una gran cantidad de cibernautas y radioescuchas en las emisoras de radio alternativas que aquí en el caso de Venezuela la Revolución Bolivariana ha logrado desarrollar para poder contrarrestar también esta guerra cognitiva que le estamos desarrollando en los actores que integran la comunidad internacional. Nosotros podemos hacer algunos análisis. Cuando nosotros hemos tenido en Latinoamérica, en nuestra gran y hermosa América Meridional, al sur de la Patagonia, hemos tenido la iniciativa de crear mecanismos de integración regional.
estos mecanismos de integración regional automáticamente son saboteados por toda una estructura política del hegemón. Estados Unidos tiene, recuerda que Estados Unidos tiene lo que aquí en Venezuela llamamos el Ministerio de la Colonia, que es una organización de mexicanos, que esta a su vez tiene unos brazos operativos que están de defensa. Son conferencias de ministros de defensa de las Américas, las conferencias de Suramericana, y que son simplemente brazos operativos para poder ejercer el control político, económico y militar de una región, y ellos tienen una doctrina en la cual nombran a un viceministro, un vicesecretario de defensa para el los costos que tienen nuestros actores hegemónicos, que ellos nombran un ministro de defensa para un hemisferio del mundo. O sea, el tema mundo que ven detrás de mí, ellos lo pican en dos y nombran un viceministro de defensa para el hemisferio occidental y un viceministro de defensa para el hemisferio oriental. Si tú me dijeras a mí que están nombrando un vicecanciller para poder estimular respetuosa que busque bienestar de los pueblos de Estados Unidos, porque estarían entrando en una teoría del idealismo político. Pero ellos trabajan con el realismo político, los intereses por encima de cualquier cosa, e imponer su supremacía y su hegemonía. Bueno, en Venezuela no, en la región, vamos a hablar de la UNASUR, cuando el presidente de la República, Hugo Chávez, junto con Lula, en Brasil, empezaron a hablar sobre la necesidad de crear un mecanismo de integración en América del Sur, y se aprobó en 2008, y bajo esa creación de la UNASUR también se creó un Consejo de Defensa Americano que contrarrestaba la doctrina de seguridad hemisférica de los Estados Unidos y el papel que tenía la Organización de Estados Americanos. Empezó a hacer acciones de fragmentación. El hegemón no quiere que los pueblos del mundo se inspiren en el multilateralismo y la pluripolaridad. Ellos dicen, nosotros tenemos que evitar que ellos se unan. No piensa que ese conjunto de actores se vayan a agrupar, porque esto toca nuestros intereses como hegemón. Yo te puedo poner algunos ejemplos, no sé si me escuchas bien. Sí, te estamos escuchando bien. Te escuchamos bien. Muy bien. Pero hay unos ejemplos interesantes, Tito. Mira, cuando la UNASUR estaba conformando en el año 2008 y se estaba proponiendo la creación del Consejo de Defensa Suramericana, que contrarrestaba la doctrina de seguridad hemisférica de los Estados Unidos, le quitaba dominio militar, político, económico y cultural a toda una estrategia de dominación de su patio trasero. Ellos llaman contra América Meridional el patio trasero, que ahí está incluso Pedro Riquín, para seguir siendo hegemones. Ellos a jugar actores de producción de esos países para poder desacelerar la voluntad política de integrarnos. Yo recuerdo en esa época, cuando se estaba conformando el Consejo de Defensa Suramericano, en Perú estaba el presidente Alan García. Me imagino que recibió una llamada de los Estados Unidos y le dieron generar conflictos y desacelerar las posibilidades de que nosotros firmáramos el estatuto constitutivo de la UNASUR y tampoco tratar de acelerar la creación de defensa suramericana. Y cuando a la Argentina le dieron un conflicto, disputa territorial con Chile. Y un viejo diferendo que tenía contra Chile fue traído al Congreso con una campaña mediática muy fuerte que incentivaba el arraigo nacional, el orgullo nacional peruano, pero con Chile, donde se reclamaban 36.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Eso se llevó a La Haya. Y después La Haya, sentenció a favor de Perú, y eso generó un poquito de conflicto entre ambos países hermanos. También yo recuerdo la persecución en caliente del líder guerrillero de la FARC, Raúl Reyes, las fuerzas armadas colombianas y, claro, el territorio de nuestra hermana República de Ecuador, y eso generó un conflicto, porque la Fuerza Armada se pasó en persecución en caliente hacia el territorio ecuatoriano sin autorización, y el asesinato del líder de la FARC, Reyes. Después decían que había conseguido un computador que tenía información, que Raúl Reyes tenía vínculos con nuestro comandante Hugo Chávez, y que la FARC tenía uranio enriquecido, por lo tanto tenían armas de destrucción masiva. Entonces, tú veías cómo toda una estrategia de guerra cognitiva trataba de
de buscar que nosotros no firmáramos el estatuto. En Guyana hubo varios intentos de instalar al margen izquierdo del río Esequibo, que es territorio venezolano, históricamente el territorio venezolano, y estaba bajo una disputa, bajo una cruz internacional que es el Acuerdo de Ginebra. Bueno, estaban intentando instalar una estación de lanzamiento de cohetes de estacionarios. Y bueno, el presidente Chávez logró evitar que eso ocurriera. También intentaron construir una represa en el mar izquierdo del territorio venezolano históricamente ha sido, está en disputa. Entonces estaban buscando confrontaciones entre Venezuela y nuestra hermana República de Guyana para evitar que Guyana entrara en la iniciativa del... Recuerdo también cómo la banca privada de Inglaterra financió a empresas privadas que fueron a Argentina a hacer explotación en la plataforma de la Argentina. Como Argentina tiene su Constitución Nacional en su preámbulo, muy claramente dice el derecho irrenunciable de Argentina hacia sus derechos en la familia. Había también un conflicto estimulado desde afuera por los Estados Unidos entre Uruguay y Argentina con unas empresas papeleras, el conflicto de las papeleras. Y bueno, te consigues una gran cantidad de acciones de fragmentación, porque ellos operan políticamente como lo hicieron, de una suerte que lo hacen con 12 países. Actualmente hay 6. ¿Por qué? Bueno, porque la OEA utiliza diferentes acciones de guerra no convencional, son nuevas teorías de guerra que buscan la fragmentación para sacar a gobiernos que no responden a los intereses del hegemón. Por ejemplo, el lawfare, llevaron a prisión a Lula, llevaron a prisión a la presidenta de Brasil, Dilma, y Dilma lo decía en buen portugués, en uno de sus discursos, cuando ella logró posicionar la verdad verdadera. Ella decía, esto no es un golpe, lo decía en portugués, esto no es un golpe como acostumbramos en el pasado, es un golpe especial, no es un golpe de tanques de guerra en la calle. Ellos aplicaban de llevar a la prisión un presidente que tratando de atribuirle corrupción, pero quienes acusaban entonces fascistas que respondían como ocurre en un inventario. Y bueno, nosotros tenemos la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 miembros, y esa cumbre se realizó en febrero del año 2010, que le llamaron la cumbre en México, que en México está una quiebre, es aquí la quiebra la influencia del hegemón en nuestro territorio. Y bueno, y después que en la cumbre de Caracas, liderada por el presidente del año 2011, se consolidó efectivamente un bloque continental que es prácticamente el distrito de Bolívar, una América unida al sur del Río Grande, que abarca un 8,1% de la población mundial, que abarca un 6,2% del Producto Interno Bruto Mundial, pero que nada más y nada menos, tiene 20,41 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y no cualquier territorio. En ese territorio está la tabla periódica de los elementos, están grandes reservas de gas, grandes reservas de petróleo, está lo que necesita el hegemón para poder seguir sobreviviendo. Te dejo la palabra, Tito, no sé si está bien el audio. Sí, bueno, estamos aquí escuchando muy atentos, y qué bueno que nombraste el tema de Cristina Fernández de Kirchner, porque la semana entrante, el próximo jueves, vamos a tener unos representantes del grupo que liderea Cristina en Argentina, que van a hablar a través de la PEPA en la geopolítica, para expresar su lucha por la libertad de Cristina, que la quieren callar. Pero también nombraste el tema de las energías, y digo de las energías porque no solamente el petróleo constituye una energía, y la importancia que para
en este caso el hegemón principal del bloque que dirige Estados Unidos la necesita. Para que ustedes tengan una idea, más del 60% de los bienes que se producen a nivel mundial llevan energía, ya sea en su transportación, ya sea en su producción, o también tienen derivados del petróleo. Por ejemplo, cuando hablamos de los celulares, el petróleo tiene más de 100 y pico de subderivados que lo utilizamos, que van desde el plástico hasta otros tipos de derivados que hasta medicamentos se producen. Entonces es un bien esencial para la producción, y es ahí donde en la economía del hidrógeno, ya yo lo he señalado varias veces, que su autor decía que si Estados Unidos no iban a la economía del hidrógeno para sustituir en gran medida la falta de petróleo, iban a tener que invadir a los pueblos que tenían petróleo y que no eran condescendientes con Estados Unidos. Y aquí, en esto, se entrelaza el análisis que viene haciendo del tema de la energía. Recuérdense que en el 2002 los norteamericanos invadieron a Irak diciendo que había armas de destrucción masiva. Esa fue la excusa. Posteriormente, después invadieron a Libia porque iban a derrocar al dictador que había. Un dictador que mantenía el pueblo con los recursos del petróleo, y que el estudiante que se graduaba le daban $10,000 para que pudiera adquirir su casa, o lo mandaban al exterior a estudiar y a formarse, y que el pueblo de Libia vivía en paz. Sin embargo, ahora mismo Libia es un caos, pero después de eso también han derrocado el gobierno de Siria. Y cuando usted comienza a analizar y ver qué es lo que tiene Irán, que lo acusan ahora mismo de estar fabricando, y ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Energía Atómica ha dicho que Irán se había acogido a todos los plazos y a todos los análisis que hacía este organismo internacional que pertenece a Naciones Unidas para dejar a Irán libre de armas nucleares. Pero sin embargo, Israel, que estaba ahí, no era censurado. Es más, esa comisión dirigida por un argentino, lo que le pasó fue información a los israelíes para que la seguridad de Israel, en un momento determinado, eliminara a los científicos que estaban trabajando en el programa nuclear. Todavía, y Irán no tiene armas nucleares. Posiblemente va a tener que llegar a la fabricación de armas nucleares, porque ese es un proceso de disuasión hacia Estados Unidos, como lo ha demostrado Norcorea. Entonces, vamos a ver que esos niveles de conflicto que también llevan a ese enfrentamiento con Rusia, porque el objetivo de Estados Unidos en ese momento era balcanizar a Rusia, hacer lo que ellos hicieron con Yugoslavia, dividirla en varios estados, controlar a Rusia y controlar todo el sistema de producción de energía que tiene Rusia, que no es solamente petróleo, tiene uranio, tiene gas, tiene un sinnúmero de elementos que intervienen en la producción de energía, como también las famosas tierras raras. Entonces, aquí vemos ese desarrollo que se va dando, por un lado, de el hegemón que quiere controlar todas las energías y quiere controlar todos los minerales vitales para el desarrollo tecnológico y militar también, pero que también viene perdiendo fuerza, y eso lo hace mucho más agresivo. No sé cómo lo ve Pascualino en ese sentido. Interesante lo que tú dices. Es tan cierto y tan peligroso, Tito Olivo, cuando el hegemón
que no está acostumbrado a perder poder, comienza a perder poder, el hegemón entra en algo que es peligroso, que es la irracionalidad. Y la irracionalidad, bueno, se ha visto en manifiesto bajo el segundo gobierno de Donald Trump, donde se han caído las caretas y donde, bueno, se impone de manera unilateral unos criterios que dejan mucho que decir de lo que es la racionalidad. Pues comienza una guerra arancelaria, comienzan guerras proxy, y respetando los organismos internacionales que son los reguladores de las crisis y los conflictos entre los Estados-nación. Y bueno, y empieza a despejarse el ambiente y empezamos a ver el fantasma de la guerra. Por supuesto que lo estamos viendo. Bueno, yo tengo alguna data. Vamos a lo más inmediato. Acaba de desarrollarse una reunión de la OTAN en La Haya, 24 y 25 de junio, donde desesperadamente los que dirigen ese monopolio de la OTAN, que por supuesto es Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, están tratando de aumentar el presupuesto de defensa de forma pareja hacia todo por igual, como con un 5%. Eso ha generado un costo político muy fuerte a algunos presidentes que han recibido la presión de sus pueblos, que tienen grandes necesidades de servicios públicos, servicios básicos, por producto precisamente de la crisis energética. Están pagando recibos de electricidad, de agua potable, muy elevados, que están haciendo muy difícil la vida, sobre todo aquellos países que tienen que afrontar un invierno muy fuerte, donde el consumo de esa energía para poder dar calor es mucho más alta. Bueno, nosotros veíamos que tradicionalmente los Estados Unidos, junto con Alemania, eran los que le aportaban un 15,8% cada uno de su Producto Interno Bruto a la OTAN. Después seguía Francia con Reino Unido con un 10,9% y terminaba Italia con 8,53% de su Producto Interno Bruto. Ahorita ellos quieren que el resto de los países, los 32 países que integran, acuérdense que son todos los países europeos, más 2 países que son Estados Unidos y Canadá, que integran ese organismo guerrerista que se había creado inicialmente como un pacto de defensa común, pero ahorita se convirtió en un organismo guerrerista que quiere imponer la hegemonía. Pero bueno, el organismo guerrerista se consigue con otras iniciativas multilaterales y pluripolares, como es la Organización de Cooperación de Shanghái, contrarresta la influencia de la OTAN. Los BRICS contrarrestan la influencia de la OTAN. Los países no alineados también de alguna manera contrarrestan la influencia de esas acciones irracionales que vemos nosotros sobre el tablero internacional. Y ellos empiezan a demostrar su desespero con medidas irracionales. Y ahí donde tú dices, sí, se ha vuelto muy agresivo el hegemón. Fíjate que una muestra de que hay una escalada de guerra, hay una escalada de conflicto, es que se están reactivando iniciativas que estaban activas en las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial, y se han comenzado a reactivar. Por ejemplo, una de ellas, UUAD, que le llaman el diálogo de seguridad cuadrilateral. Ese diálogo de seguridad cuadrilateral estaba activado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es un foro estratégico que agrupa a Estados Unidos, agrupa a Japón, agrupa a Australia y agrupa a India. Ellos tratan de calentarle las orejas a India. India, muy inteligente, a veces acepta ingresar a un foro para analizar en qué anda. Pero India, recordemos que India está en los BRICS, está también en la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, la activación de Quad en los actuales tiempos indica que se están activando mecanismos que han activado en la Segunda Guerra Mundial. Se activó AUKUS. AUKUS quiere decir Australia, United Kingdom, Unidos, y US, Estados Unidos. AUKUS. AUKUS es una iniciativa de alianza estratégica militar que activó ahorita, recientemente lo activó el expresidente Biden en el 15 de septiembre del 2021, que es para tratar de contrarrestar la influencia que tiene China en la región pacífica. Y es un pacto de apoyo a Australia para
adquisición, construcción y remodelación de submarinos nucleares. Esas zonas que implican recursos más petróleo, frutas, y bueno, y lleva consigo esa alianza militar, lleva consigo acciones cibernéticas, acciones de inteligencia artificial, de tecnologías cuánticas, imagínate tú. Y bueno, el presidente Biden se trasladó hacia esos escenarios junto con los representantes del gobierno de Australia y firmaron ese acuerdo que prácticamente es la primera pieza para una escalada militar, porque estamos hablando de submarinos de propulsión nuclear. Se reactivó otra iniciativa que estaba presente en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, son indicadores de que el hegemón está desesperado y está acudiendo a acciones irracionales que pisan el terreno del fantasma de la guerra, que quiere volver en estos tiempos, pero gracias a Dios tenemos bloques de potencia no injerencista, de potencia emergente que están contrarrestando de alguna manera con disuasión positiva. En la iniciativa 5 ojos, en inglés 5 eyes, la iniciativa 5 eyes es una iniciativa de cooperación en materia de inteligencia electrónica, espionaje, que existió en la Segunda Guerra Mundial y que actualmente se reactivó y involucra a Australia, involucra a Canadá, a Nueva Zelanda, a Reino Unido y a Estados Unidos, para la interceptación de señales de inteligencia, operaciones de guerra electrónica, en ese escenario donde precisamente se está generando un conflicto porque, bueno, son fuentes ricas en recursos energéticos que ellos quieren controlar con su comando. Uno ve otras iniciativas, por ejemplo, Intermarium. Intermarium es una vieja iniciativa que bien en las épocas mucho más antiguas que las guerras mundiales, se estaba proponiendo, pero que después, en la época de las guerras mundiales, Polonia propuso con mucha fuerza. Y actualmente Croacia está también apoyando una iniciativa, Intermarium, la creación de una confederación continental que permite el acceso a los tres mares. Le llaman a Intermarium una iniciativa de los tres mares, es decir, controlar la salida del Báltico, el Adriático y el Mar Negro, y por supuesto con eso se controla también el Mediterráneo. ¿Por qué están tratando de retener esa iniciativa? Por la necesidad urgente de controlar gasoductos, oleoductos, rutas de navegación de barcos petroleros. ¿Por qué también el interés de perjudicar a Irán con esas acciones unilaterales y respetando el derecho internacional? Bueno, porque Irán también es un actor estratégico de grandes recursos energéticos y que también controla el estrecho de Hormuz. Bueno, hemos estado escuchando al general Pascualino Angiolillo. Esta es la Pepa en la geopolítica. Esperemos que ustedes se registren en la Pepa. Le den a la campanita para recibir todas nuestras propuestas. Propuestas que son muy interesantes. Para que así usted permita que este espacio pueda extenderse más allá de donde estamos, porque la finalidad de nosotros es crecer. Ya estamos llegando a la etapa final, a los últimos 14, 15 minutos de la Pepa en la geopolítica, y hemos visto el análisis que hace el general Pascualino Angiolillo sobre la participación de la India en un diálogo cuadrilateral con Estados Unidos, Japón, Inglaterra, pero que también la India forma parte de los BRICS. Es una parte esencial de los BRICS, porque China la China e India constituyen prácticamente el 20% de la población mundial. La India tiene alrededor de 1.500 millones y China tiene 1.400 millones. Entre las dos hacen alrededor de 3.000 millones de habitantes en un mundo que tiene 8.000 millones de habitantes. Y esos son consumidores y son la tercera y la cuarta economía del mundo. Entonces vamos a ver y le vamos a preguntar al general Pascualino, pues ya para ir cerrando y para que él también se despida de este público, cómo encaja la India, si la India puede ser vista con recelo por parte de China
o por parte de otros miembros, como el caso de Rusia, o la participación en este diálogo, que aunque es un diálogo, no es beligerante, pueda afectar esa unidad. Muchas gracias, Tito. Bueno, yo pienso que no hay que preocuparse porque ese diálogo de seguridad cuadrilateral que se volvió a traer a colación en el año 2017, agrupa simplemente, es un foro estratégico entre Estados Unidos, Japón, Australia e India. Pero hay que recordar que India sí forma parte de los BRICS y también hay que recordar desde el punto de vista de la seguridad que India forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y India decidió entrar en el año 2017, eso es importante decirlo. O sea, el diálogo de seguridad cuadrilateral se estableció en el año 2007 y participaba India junto con Estados Unidos, Japón y Australia, pero en el año 2017 India decide junto con Pakistán su ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, fíjate, esa es la data más actual. Y más actual todavía tenemos que en el 2022 ingresa Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, que eso sí es una iniciativa que de alguna manera contrarresta la influencia de la OTAN en la región. Y como ya cerrando, yo te decía que la OTAN en su última cumbre que se realizó a finales del mes de junio en La Haya, donde se está proponiendo que todos los países tengan un aporte estándar de un 5% de su Producto Interno Bruto, y que situación esta que ha generado un conflicto interno en cada uno de los gobiernos que forman parte de ese organismo militarista e irrespetuoso del derecho internacional, porque perdió su esencia, porque la OTAN nació como un pacto defensivo y ahorita se convirtió en un organismo guerrerista que quiere imponer la hegemonía. Y bueno, han recibido mucha presión los presidentes de todos los países europeos, porque hay grandes necesidades en los pueblos de Europa, hay grandes problemas económicos y ellos no están de acuerdo, la mayoría, de que se gaste un porcentaje tan alto del Producto Interno Bruto en este organismo guerrerista. Y yo te decía que en el año 2023 el aporte de la OTAN el presupuesto de la OTAN era de 2.030 millones de euros anuales, aumentó un 12%, y el aporte a los gastos civiles era de 438.1 millones de euros anuales, y que los que aportan la mayor cantidad de ese organismo guerrerista, los Estados Unidos junto con Alemania, que aportó un 15.8%, le sigue el Reino Unido con Francia, que aporta un 10.9%, y posteriormente Italia con un 8.53%. Ante estas realidades actuales, por escasez de recursos estratégicos, donde se presentan grandes dificultades, sobre todo en que los gobiernos le proporcionen a los pueblos un mayor estado de bienestar, bueno, existe esa realidad. No se puede estar gastando en organismos que quieren imponer la hegemonía cuando se debe estar trabajando como están trabajando otros organismos de integración, en el caso de América Latina y el Caribe, la CELAC, la ALBA, la UNASUR. En el caso de nuestros socios estratégicos, países emergentes no injerencistas, como son Rusia, India, o los BRICS, como también ellos repiten el insertarse en otras iniciativas como la Organización de Cooperación de Shanghái. Nosotros estamos viendo una nueva realidad que, sin duda, concluyendo con el tema de tu programa, son argumentos que nos permiten a nosotros decir que sí está perdiendo hegemonía los Estados Unidos en Norteamérica, sin duda alguna. Y yo te comentaba que dentro de la misma Unión Europea, yo trabajé en nuestra embajada en el Reino de España cuando yo era teniente coronel. Había una preocupación muy grande de los estrategas que integraban los diferentes países de la Unión Europea por la influencia que quería ejercer los Estados Unidos como el jefe del monopolio que aportaba los mayores recursos a la OTAN. Ellos querían imponer siempre sus criterios, y empezó a nacer dentro de Europa una política europea de seguridad común, lo que llamaban la PESC. Y dentro de esa política, Europa empezó a darse cuenta que era un riesgo estratégico tener un régimen de dependencia no solo tecnológica, sino doctrinaria militar con los Estados Unidos. Y se dio cuenta que ellos prácticamente se querían meter en su patio trasero y tomar todas las decisiones militares y geopolíticas y geoestrategias de la zona.
empezó a hacer esa iniciativa, y esa iniciativa trajo como respuesta que un grupo de países europeos se unieron para construir tecnología militar 100% europea, porque ellos estaban preocupados por cualquier bloqueo tecnológico militar de las patentes que ellos mantienen en casi todas las armas de guerra que ellos quieren vender en todo el mundo. Recuerdo que construyeron el avión de combate Eurofighter, que es un avión de combate 100% europeo, construyeron una gran cantidad de patrulleras, fragatas, sistemas de armas con tecnología 100% europeo, porque empezó a nacer un nacionalismo europeo que para los Estados Unidos es muy peligroso y que ellos han tratado de tapar. Nadie habla de la política europea de seguridad común. Eso también sería muy interesante analizarlo. Entonces, con todos estos argumentos que yo te dije, AUKUS, Quad, Five Eyes, Intermarium, y con el nacimiento de organismos de cooperación que confrontan la supremacía que tradicionalmente está acostumbrado a imponer el hegemón, nosotros podemos decir, le podemos quitar a tu programa la interrogación de está perdiendo los Estados Unidos su hegemonía global, quitémosle la interrogación y dejémoslo sin la interrogación. Sí, está perdiendo la hegemonía global y está imperando en el mundo la racionalidad. Está imperando una política sustentada en una teoría que es el idealismo político. Los pueblos del mundo, los gobiernos del mundo deben unir sus fuerzas para poder hacer de que sus habitantes, sus poblaciones reciban una sinergia que represente una mejoría en su estado de bienestar. Y esa es la racionalidad, eso es la paz, ese es el equilibrio. Y eso es lo que se tiene que imponer. Los organismos internacionales que responden a intereses oscuros, con agendas oscuras de los hegemones, ya se les ha ido cayendo la careta. Te nombré uno de ellos aquí en América, es la Organización de Estados Americanos, nosotros le llamamos el Ministerio de la Colonia. Esos organismos han perdido credibilidad, van a seguir perdiéndola y se van a imponer y van a nacer otro tipo de relacionamiento donde definitivamente los bloques, no hablamos de la ruta y de la franja de la seda, que también le preocupa mucho al hegemón, pero los bloques de poder que están naciendo van a ser mucho más racionales y yo creo que va a ser más humana la humanidad. Y Olivo. Pues gracias, Pacualino Angiolillo, nuestro exponente en el día de hoy, brillante como siempre, y queremos decirles a los amigos que nos ven que este programa también está siendo retransmitido y que va a ser retransmitido esta noche por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Y que vamos toda la semana a tener un panelista así de la talla de Pacualino que va a hablar con nosotros. Ya la semana entrante va a estar con nosotros Jorge Derco y otra persona del grupo de Cristina y que vamos a analizar la situación por la que está atravesando Cristina Kirchner. Les pedimos a ustedes, ya para terminar, que se registren en la PEPA. Queremos llegar a muchas más personas. El algoritmo nos permite, si ustedes se registran y comparten esta propuesta, nos permite llegar a muchas más personas y esto también nos va a permitir crear una barrera de defensa de nuestro planteamiento. Muchas gracias y hasta la próxima semana.